Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Cartagena en un puño. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes y en especial a los suscriptores de este canal del INCIS, del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas, y también quiero dar la bienvenida a todos mis alumnos de la Universidad de Mayores, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Espero que esta segunda temporada sea del agrado y tenga la misma acogida que tuvo la primera. Vamos a contar historias de Cartagena, historias de personas, de personajes, historias de acontecimientos, de hechos, e historias también de aspectos más truculentos y más fantásticos. Empezamos con esta segunda temporada de Cartagena en un puño. What did you say to him? I didn't say nothing. I got him. Lo que acaban de ver es un fragmento de la película Bailando con Lobos, protagonizada y dirigida por Kevin Costner, y nos va a servir de introducción en nuestra historia de hoy. Al igual que en estas imágenes, la figura del que vamos a hablar en este nuevo capítulo de Cartagena en un puño, se expuso a los disparos de sus enemigos, cabalgando delante de ellos, convirtiéndose en salvador del honor de un país que afrontaba el ocaso de su viejo imperio, y convirtiéndose en un héroe olvidado. Este militar cartagenero de nombre Rafael Martínez Illescas era comandante del batallón de cazadores Patria número 25 y que murió heroicamente en el llamado combate de Coamo, en Puerto Rico, durante la Guerra Hispanoamericana el 9 de agosto de 1898. Su cuerpo fue sepultado en un nicho del cementerio de la ciudad puertorriqueña de Ponce, donde permaneció hasta que por diligencias del alcalde de Cartagena fue trasladado a España
el 20 de mayo de 1915. A su llegada a Cartagena, sus restos fueron depositados en una tumba en el cementerio de la Virgen de los Remedios, en donde permanecen hasta hoy, en el más absoluto de los olvidos. En el Panteón Militar de Cartagena se encuentran actualmente los restos del heroico comandante de infantería don Rafael Martínez Illescas. Él murió en Puerto Rico, en Coamo, en 1898, pero alguien se acordó de él en el año 1915 e hizo las gestiones para que su cuerpo fuera repatriado desde el cementerio de Coamo al cementerio de Cartagena, su ciudad natal. Desde aquí han pasado ya muchos años y aquí, olvidado por casi todo el mundo, reposan los restos de un héroe español. Rafael Martínez Illescas había nacido en Cartagena el 7 de marzo de 1854. Su infancia, independientemente de su localización, está definida por los continuos destinos de su padre. Un militar con un gran carácter y rigidez y siempre rodeado de un ambiente estrictamente militar, no solo condicionado por la figura que hemos dicho de su padre, que llegó a ser general de marina, sino también la de su tío, contraalmirante de la Armada, o la de los dos de sus hermanos, muertos ambos en la guerra hispanoamericana, uno en Cuba y otro en Filipinas. Un gran tributo, sin duda, el que tuvo que pagar esta familia cartagenera en esta desastrosa guerra. Su carrera militar tiene una constante, son sus largas permanencias en destino, tanto en su ciudad natal, en Cartagena, como en la isla de Puerto Rico. En ambos lugares, él y su familia serían muy conocidos y apreciados. El 98 supuso para España, más allá de unos hechos militares y políticos, una enorme tragedia a nivel individual. Personas y sus familias que sufrirán las consecuencias pues, de una mala política, alentada por una prensa patriotera, de un gobierno inoperante, de un mando militar totalmente ineficaz y de un pueblo que en su inmensa mayoría pues, se quiso mantener al margen de lo que estaba ocurriendo. Martínez Illescas nunca regresó a su casa, no tuvo que soportar esa llegada al puerto de Cartagena formando parte pues, de un ejército de perdedores, de enfermos, de harapientos, a los que se le desembarcaban de noche para que nadie los pudiera ver. Pero su pena fue aún mayor. Su familia sí tuvo que cargar con las consecuencias. Su muerte por su país significó el hambre, la miseria, el olvido y la propia ruina de su familia. Este militar que hoy retratamos en Cartagena, en un puño, fue quizás el último oficial del ejército español que sucumbió después de casi 4 centurias de dominación española en América. Su muerte en los campos de Puerto Rico pone fin al poderío militar de España en aquel continente. Él fue protagonista de unos acontecimientos que, postergados hoy día aquí, en Puerto Rico, en donde se produjeron, nunca han sido olvidados. La isla de Puerto Rico fue invadida por los norteamericanos en 1898 en el transcurso de esta guerra. Pero, a diferencia de Cuba y Filipinas,
Puerto Rico nunca alcanzaría su independencia. Hoy sigue bajo la tutela de los Estados Unidos de América. Quizás por ello exista en la isla, por algunos, un sentimiento de resistencia a ese invasor del 98 y se considere como héroe a los que murieron defendiéndose de este. Lo que lo hicieron, defendían un territorio español que ya era autónomo por entonces y tan español como cualquier otra parte del territorio nacional. Pero centrémonos en nuestra particular historia de Cartagena en un puño. Para ello nos trasladamos a Coamo, una villa en el interior de la isla de Puerto Rico. El 27 de julio de 1898 se produce el desembarco norteamericano cerca de la ciudad de Ponce, en el suroeste de la isla. Estas tropas van al mando del general Wilson, son 3.500 soldados pertenecientes al 17º Regimiento de Pensilvania. La ciudad se encontraba defendida por el Batallón Español de Infantería Patria número 25. Al mando se encontraba el coronel comandante del departamento de Ponce, Leopoldo San Martín, y como segundo en el mando nuestro protagonista, el cartagenero comandante Martínez Illescas. El batallón constaba de 2 compañías que se encontraban al mando de los capitanes Frutos López y Raimundo Ita, y algunos guardias civiles y guerrilleros. En total no sumaban más de 350 hombres. Al coronel San Martín se le comunica que los americanos están dispuestos pues al bombardeo de la ciudad y recibe unas órdenes un tanto extrañas, ¿no? Dice: cumplir con vuestro deber. San Martín entendió que no podía condenar a la ciudad a un bombardeo inútil y decidió que era mejor rendirse. Pero esta decisión, una vez que es comunicada, no fue del agrado de sus superiores y fue inmediatamente destituido. Se le ordenó al coronel San Martín marchar a la capital de la isla, donde es puesto, por cierto, preso, siendo encerrado más tarde, aunque un alto tribunal luego en Madrid lo juzgaría meses después y lo liberaría de toda culpa. Mientras, su segundo, Martínez Illescas, es el que toma el mando de las fuerzas que había en la ciudad de Ponce. Martínez Illescas recibe la orden de no defender Ponce, pero debía de retirar su posición hacia las estribaciones de la cordillera central, en el centro de la isla, para cerrar el paso de la carretera que unía Ponce con la capital San Juan, ¿no? El 28 de julio el general Wilson se encuentra ya en Ponce, ha desembarcado, ha tomado la ciudad sin disparar un solo tiro, y precisamente allí habían quedado la mujer y los hijos de Illescas, en casa de un amigo, Miguel de Porrata. Existe una anécdota en la cual el general Wilson se encontraba, pues bueno, inspeccionando la ciudad que acababa de tomar, cuando se le acercó una niña de unos 8 años, que le exclamó así entre sollozos y llantos que por favor no matara a su papá. El general, pues intrigado, preguntó que quién era aquella niña, y se le respondió que era una de las hijas del comandante español que estaba al mando de las tropas en el camino. El general alzó la mirada y le dijo a la niña: te prometo devolverte a tu padre. Lo que no dijo es que si lo haría vivo o muerto. Martínez Illescas establece, como se le había ordenado, su línea de defensa en la población próxima a Ponce, en Coamo, un punto estratégico en las vías de comunicación. Pues construye trincheras a la entrada del pueblo y en las calles que bordean la plaza donde se encontraba la iglesia. Destruye un puente en la carretera que cruza el río de las Minas y establece puntos oportunos de defensa para hacer frente al ataque norteamericano. Y llegamos al 6 de agosto. Wilson ordena
que el 17º de Pensilvania atraviese las montañas para atacar la retaguardia de las tropas que defienden Coamo, al mismo tiempo que ordena un ataque frontal, de manera que atrapen entre dos fuegos a Martínez y Illescas dentro del mismo pueblo de Coamo, cortándoles la posible retirada. Y llegamos finalmente al 9 de agosto, el último día de la vida de este cartagenero. Serían las 6:15 de la mañana, Martínez y Illescas se encontraba desayunando en compañía del alcalde de Coamo en el ayuntamiento, y de repente se le informa que el enemigo ha comenzado el avance hacia el pueblo. Rápidamente pide su caballo y ordena al corneta que toque generala y llama a los capitanes. Sobre las 7:15, y siguiendo el plan elaborado por el general Wilson, la artillería americana comienza a batir las posiciones españolas pues con un intenso fuego, ¿no? Martínez y Illescas se da cuenta de que puede caer en una encerrona y puede quedar rodeado por los norteamericanos, ordenando de inmediato al capitán Ita que salga del pueblo con una compañía y evite que los americanos cierren la salida por el otro extremo, ¿no?, de la carretera. A las 8 de la mañana el regimiento Pensilvania llega al norte del pueblo, pero se encuentra precisamente a las tropas del capitán Ita, que defiende pues esa posición a la altura de una casa de camineros que había en el propio camino, protegiéndose con sus soldados pues en la cuneta izquierda de la carretera, y allí inmediatamente ordena abrir fuego. Sobre las 8:45 llega donde está el capitán Ita, el comandante Martínez y Illescas, que ha salido del pueblo con el resto de las fuerzas. Él va a ser el que tome el mando y pronto pues se da cuenta de que la posición es totalmente insostenible, pues ante la abrumadora superioridad que presentaban las fuerzas yanquis, ¿no? La artillería machacaba a los españoles y la retirada ya no era posible, pues están totalmente rodeados y cercados. En ese mismo momento es cuando nuestro heroico cartagenero toma la decisión de inmolarse y salvar con ello el honor de España. Monta de nuevo en su caballo y se dirige directamente hacia las líneas enemigas, no sin antes de ordenar a su segundo, el capitán Frutos, la rendición de las tropas cuando él caiga. Espada en mano, carga solo contra el enemigo. Varias descargas de fusilería se concentran sobre su cuerpo. Cae de su montura, pero su pie queda enganchado en el estribo, recorriendo su cuerpo, arrastrando por el suelo todo el camino ante los ojos de los norteamericanos, que ya han dejado de dispararle. El capitán Frutos López, al ver caer a su jefe, corre hacia él para socorrerlo, pero también es alcanzado por una bala, muriendo junto al comandante. Otros 4 soldados más morirían. Finalmente, el otro capitán, Raimundo Ita, que ya se encuentra al mando de las tropas, ordena enarbolar la bandera blanca y rendirse. Son las 9:15. El combate de Coamo duró no más de 2 horas, y como resultado del mismo, las fuerzas españolas tuvieron un total de un jefe, un oficial y 4 soldados más 2 guardias civiles muertos. Por parte norteamericana, el resultado de esta acción se saldó con 6 heridos y ningún muerto. El general Wilson, desde la cima de la montaña, observó el espectáculo, ordenando que recogiesen de inmediato el cadáver de Martínez y Illescas. A continuación, solicitó verlo. El cuerpo ensangrentado del comandante español
se encontraba dentro de la caseta de camineros, junto donde había caído muerto en combate. Junto a su cadáver estaba el del capitán Frutos López. Los soldados yanquis que lo habían llevado hasta allí, pues les había arrancado las insignias de las cometillas, del cuello, la escarapela del sombrero, las estrellas de la bocamanga, ya que querían conservarlas como recuerdos, como reliquias, ¿no? o como trofeos. En las primeras horas de la noche de ese mismo día, 9 de agosto, se ordenó colocar en un carro de la Cruz Roja Americana el cadáver de nuestro infortunado Martínez Illescas, y este, tirado por unas mulas y escoltado por tropas norteamericanas, se dirigió a la ciudad de Ponce. El convoy fúnebre se detuvo ante una casa, y allí se encontraba la viuda y las 2 hijas del comandante. Pero en el féretro, y el oficial que iba al mando entregó a su viuda una carta escrita por el general, ¿no? Y en aquella carta se decía: señora, permítame usted, antes de abandonar esta isla, le ofrezca mi más honda simpatía en medio de su aflicción y le exprese mi admiración más profunda hacia el valor de su marido. Antes de sucumbir, pasó y repasó 6 veces por lo menos toda la línea de nuestra fuerza, hallándose distintamente a nuestra vista y bajo los disparos que sin interrupción le hicimos por espacio de 1 hora. En tales circunstancias debió de comprender que su muerte era inevitable. La rendición que estoy seguro jamás se hubiera podido obtener mientras él viviese. Sobrevino inmediatamente después de su caída. Su muerte fue la de un héroe. Señora, el dolor inmenso que le sobrecoge debe mezclarse con la íntima satisfacción que ha de producir el saber que su esposo, hasta en su manera de caer, demostró que era el tipo de legendario soldado ideal. Le suplico tenga bien perdonar la intención de quien, como yo, forma parte de las fuerzas adversarias, pero la admiración hacia el enemigo intrépido y el valeroso es solo privilegio del soldado y una de las pocas satisfacciones que tiene la guerra. Y yo entiendo que es mi deber rendir este tributo a la memoria de aquel héroe. Queda de usted atento, servidor. Hasta aquí llega el acto heroico de este cartagenero, pero quedan muchas incógnitas por develar de este personaje y de este suceso, y me gustaría compartirlas con todos ustedes, si me lo permiten. Primero, quizás su muerte, en las condiciones en las que se produjo, no tenga una explicación muy lógica hoy día. No era necesario su sacrificio para salvaguardar el honor de un país en decadencia. Debemos evitar en la interpretación de los hechos anteriores un presentismo, pues que proyecta hacia el pasado valores y categorías que son ahora del presente. Muchos glosaron que los españoles preferían pues una derrota a una rendición. Lo primero era malo, lo segundo era indigno. Tampoco resulta muy comprensible que su muerte, antes que su propia rendición, estuviese dirigida para justificar la de los hombres a su mando, ya que una vez muerto su comandante se rindieron en bloque, y menos todavía tiene explicación que en nuestros días alguien muera por un concepto tan místico como inútil, ¿no? Más allá del cumplimiento del deber. Y yo me pregunto, ¿bajo qué aspecto interpretó Illescas ese mandato de cumplir
con el deber, con la de su propia muerte. En segundo lugar, su reconocimiento llama la atención, desde la perspectiva en el tiempo que la acción sostenida por Illescas en acto de servicio no tuviera un reconocimiento explícito en cuanto a la concesión de alguna condecoración, aun siendo póstuma, es muy extraño. Es más, como se refleja en la orden general del 17 de agosto de 1898 de la Capitanía General de la isla de Puerto Rico, que está firmada por el coronel jefe del Estado Mayor, Juan Camo, en donde sí se destaca la loable conducta de varios soldados en el combate llamado, que pasa ya a la historia como el combate de Coamo, no hace referencia alguna a esta conducta y a esta acción del comandante Martínez Illescas, y tampoco la de los otros que murieron en esta acción. Incluso hemos tenido ocasión de observar en la hoja de servicios de Martínez Illescas que acaba sin ninguna consideración acerca de ninguna concesión de condecoración por la actitud del combate en Coamo. Y en tercer lugar, la familia. Desconocemos por qué su familia la acompaña en ese segundo viaje o tercer viaje a Puerto Rico, sabiendo que iban a una guerra y no se quedan en Cartagena. Esto nos hace suponer que los vínculos con Puerto Rico eran muy fuertes. Sus hijos, sus hijas, habían nacido allí en su anterior etapa en la isla, y esto pues parece ser que les hizo ser más puertorriqueños que otra cosa. Prácticamente terminamos aquí esta historia, la de este bravo militar cartagenero. Una calle en un periférico barrio de nuestra ciudad y un recordatorio en el centenario del 98 han sido el único recuerdo para este héroe olvidado. Espero que al menos en los corazones de los seguidores de este canal quede testimonio, pues eso, de una persona que dio lo más importante, su vida, al servicio de un deber y una patria. Aunque eso pueda parecernos hoy algo totalmente inútil e innecesario. Me despido de todos ustedes, esperando que haya sido del agrado esta historia, esta nueva historia de Cartagena en un puño en esta nueva temporada. Y no olviden, si es de su agrado, suscríbanse a este canal. Buenas noches y hasta la próxima.